He encontrado algo en la Biblia más que interesante. Es la historia, yo creo que podemos decir de este personaje, pero también al mismo tiempo es la historia posiblemente suya y mía. De alguna u otra manera nos podemos identificar con el personaje, la historia en esta ocasión. Y antes de continuar, quiero hablarles del trasfondo, del entorno de la historia en la cual voy a hablarles, en la cual se habla de la historia de un hombre que tuvo 12 hijos y tuvo una hija también. De estos 12 hijos eran hijos de diferentes esposas. Todos sabemos que en el Antiguo Testamento los hombres tenían esa costumbre de tener más de una esposa. Las costumbres han cambiado, ahora ya no se permite, aunque muchos quisieran o quisiéramos, pero la ley ya no lo permite. Pero no es el punto del que voy a hablar, de que si es permitido o no es permitido. Pero yo considero de que la vida de esta familia es muy especial y muy peculiar. Y es una historia en la cual diríamos que también es una familia con la cual yo me puedo identificar. ¿No creen ustedes? Ahora le llamaríamos a esta familia de Jacob con sus hijos y sus esposas una familia disfuncional. ¿Verdad? Eso se le diría hoy en día. Una familia disfuncional. Una familia en la cual nada va bien. Todos se pelean. No se quieren unos con otros. Y por eso a lo mejor puede ser que sea la historia de mi familia, de su familia, no sé. Ojalá que no sea así, que en su familia todo sea gozo y felicidad. Pero si es así, entonces nos vamos a identificar con esta historia. Y la historia la encontramos en el libro de Génesis, que venimos leyendo la historia de Jacob, sus esposas, los de su hermano y todos sus hijos. Y nos encontramos con la historia de José en el capítulo 37, en la cual habla de que este José era hermano de Judá. Judá era medio hermano de José. Ya sabemos que estamos hablando de una familia disfuncional. Cuenta la historia que José era de esos niños buenos, obedientes, pero también era de esos niños que le gustaba, de esos niños que todos se lo cuentan a sus papás. Mira, que fulano hizo esto, papá, mira. José era así. Él le contaba a su papá de lo malo de las cosas malas que hacían sus hermanos cuando iban al campo a pastorear el ganado, las ovejas y todo lo que ellos tenían de posesión. Y además, este José era el hijo preferido de mami, de Raquel. Raquel lo amaba, era su hijo preferido, como también era el hijo preferido de Jacob. Así que todos los hermanos de José le tenían envidia, incluyendo Judá. Porque no se sentían bien con él. Porque la Biblia dice que él era el preferido. En el versículo 4 del capítulo 37 está un compendio o el resumen de lo que era esta familia. Y dice así, Génesis 37, 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿cómo se sentían ellos? Dice la Biblia. Dice que le aborrecían y no podían hablarle como pacíficamente. O sea, cada vez que sus hermanos le hablaban a José, le hablaban con palabras pesadas, palabras abusivas. Le hacían bullying, ¿verdad? No lo trataban bien.
la Biblia dice, no le hablaban pacíficamente. Eso tiene mucho que decir, ¿eh? La Biblia yo creo que aquí lo está poniendo de una manera bonita, diciendo cómo era el trato de sus hermanos para José. Y seguimos la historia leyéndola y vemos que a José, ¿verdad? Lo quieren matar, no lo quieren, y por fin Rubén dice, no hagamos eso, no lo matemos, saquémoslo del pozo, porque lo habían tirado a un pozo, creían que tenía agua ese pozo, resulta que el pozo estaba sin agua, no se ahogó, por fin ellos saben que vendámoslo. Venían unas gentes ahí que iban para Egipto, llevaban sus mercancías y sus hermanos venden a José. José se va como esclavo para Egipto. Aparentemente ahí termina. Pero seguimos leyendo en la palabra de Dios y nos encontramos de repente aquí en un solo capítulo la historia de Judá. Y de él quiero hablar en esta mañana. La historia de Judá es como que se abre un paréntesis en la historia bonita que se está hablando de José y entra la historia de Judá, hermanos. Y es una historia muy desagradable y es una historia muy triste. Y saben, hermanos, que en la historia de Judá vemos la acción de Dios y la misericordia de Dios trabajando a favor del ser humano. Y ahí nos damos cuenta que en realidad Dios es un Dios de amor y de misericordia. Leamos en el versículo 38, en el capítulo 38, el versículo 1, que es lo que hace aquí la historia de Judá. Y dice así: aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón que se llamaba Ira. Primer punto malo de Judá. ¿Qué hace él? Abandona su familia, abandona su religión, abandona a su padre, abandona su tribu, abandona su país y se va a otro lugar. Un lugar donde no iba a vivir de acuerdo a lo que él había aprendido de niño. Se fue de su lugar, del lugar donde estaba la bendición, al lugar donde había pecado. Me imagino que él dijo, ya me enfadé de vivir de esta manera. Quiero hacer algo diferente, disfrutar de la vida, vivir la plenitud. Y lo primero que hace, dice la Biblia, que es buscarse como dirían los hermanos salvadoreños, un aliado. Se buscó un homeboy, su brother. Y este hombre se llamaba ¿cómo? Ira. Recordemos a Ira porque este muchacho, este hombre, tiene una gran influencia negativa en la vida de Judá. Para él, todo es permitido. Le enseña a vivir una vida desordenada a Judá. Y es que cuando te sales de casa, hermano, muchacho, muchacha, cuando te sales de la iglesia, allá afuera hay alguien que te va a recibir. Y te va a recibir con los brazos abiertos. Y te va a enseñar cosas. Y aprenderás a fumar, aprenderás a tomar, aprenderás a robar, tener relaciones ilícitas. Él te va a enseñar cosas que tú, aunque estés pensando que están malas, te vas a dejar llevar por la influencia del amigo. Y eso estaba sucediendo en la vida de Judá. Ya desde el inicio, la Biblia dice que este muchacho, Judá, se va de la casa de su papá. Y se va y se encuentra con este amigo. Judá ya no quería seguir viviendo bajo las reglas de su padre. Quería ser libre, como decimos ahora. Muchachos y las muchachas, yo quiero ser libre. Quiero hacer lo que me place, lo que me gusta.
Es durante este periodo, hermanos, cuando Judá vive las consecuencias de lo malo que hicieron contra su hermano José. Ahora él está, su conciencia le remordía pensando en que le habían hecho algo malo a José y estaba decepcionado del comportamiento de sus hermanos. Cualquiera que había sido la razón por la que él dejó a su familia, ahora se estaba encontrando él en un lugar peligroso, en un lugar, como decimos nosotros, resbaladizo, donde no puedes pararte y cualquier paso que das te puedes caer. Él sabía que sus hermanos no eran los buenos muchachos que podían haber pensado, eran malos muchachos. Sabemos que la Biblia dice que uno de ellos se acostó con su madrastra. Otros mataron a muchos muchachos de un pueblo porque habían violado a una de sus hermanas. Era una familia tremenda. Judá cree que alejándose de su familia, de sus hermanos y su padre, va a encontrar una vida mejor. Así piensa él. Piensa que yéndose él lejos de su familia, su pecado se iba a acabar, su pecado se iba a esfumar, que su pasado se iba a olvidar, que todo iba a ser nuevo. Y esa es una gran mentira. Es una gran mentira que la Biblia dice que el enemigo de nosotros, que es el diablo, trata de meternos en nuestra cabeza. Y nos dice, ya deja de adorar a Dios, deja de servirle. Mira, ahí no eres feliz. Ya te diste cuenta, mira cómo es tu iglesia. Déjalo todo. Todos son unos mentirosos ahí donde vas. Tú sabes cómo es tu papá, tú sabes cómo es tu mamá, tú sabes cómo es tu hermano. Deja, vete. El enemigo dice al joven y a todos de por sí nos dice así: yo te voy a enseñar a vivir la vida. Vas a tener conmigo mucha felicidad. Vas a hacer cosas extraordinarias. Vas a tener muchas aventuras. Tal vez Judá pensó, alejándome de mi familia, todo va a ser borrón y cuenta nueva. Empiezo de cero. Pero desafortunadamente no es así. Él se estaba alejando del lugar donde estaba Dios, se estaba alejando del lugar donde estaba la bendición de Dios. Y se fue a un lugar donde nadie tenía temor de las cosas buenas. Allá afuera, el muchacho puede pensar que el mundo es mejor. Este Hiram, podríamos decir ahora que se le pegó a Judá, como diríamos ahora, se le pegó como un chicle. Podríamos pensar que se le pegó como un bicho, como una garrapata, diríamos allá en mi pueblo. Se le pega a uno como una garrapata y no se le podía desprender. O de aquellos animales que se llaman leech, que chupan sangre, ahí están pegadas. Le dio mal consejo a este muchacho. El relato bíblico dice que Judá se junta con una mujer. Sigamos leyendo. Ahora vamos al versículo 2. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa. O sea, el cananeo, el papá de esta muchacha se llamaba Súa. Y dice que la tomó y se llegó a ella y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er. Paso siguiente, otro mal error. Casándose con muchachas que Dios les había advertido a todos los hijos de él. No hagan eso, porque las muchachas los van a influenciar a hacer cosas malas. Le van a enseñar a hacer cosas malas. Y lo primero que hace este Judá es casarse con una muchacha que no era de su
parentela que no era de su religión, que no tenía sus mismas costumbres. Pero enseguida las cosas empiezan a ir mal. En el versículo 7 dice que el primer hijo de Judá, que se llamaba fue malo ante los ojos de Jehová. Paremos ahí un momento. Hermanos, ya no había tiempo para orar. Ya no había tiempo para leer la Biblia. Ya no había tiempo para aprender de cosas buenas. Ya Judá ya no le enseñaba a este muchacho lo que su papá le pudo haber enseñado a él cuando era niño. Y la Biblia dice, hermanos, que este muchacho de él era un muchacho que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y saben que esto es una manera bonita de decir las cosas. Este se volvió un muchacho perverso. No quería nada de las cosas buenas. Ya ahí estos niños no eran capaces de aprender las buenas costumbres. El padre ya no se preocupaba por ellos para enseñarles acerca de Dios, para leerles la Biblia, hablarles de que Dios es el creador, que Dios es lleno de bondad y misericordia y que Dios está ocupado de sus cosas. Por muy pequeñitas que parezcan, Dios está interesado también en esas cosas de su vida. Ya nunca le hablaron a estos niños de sus abuelos, de la historia de Noé, de Abraham, de Isaac, de Adán, de Eva. Ya no hablaron de él acerca de Abel, ya no hablaron de él acerca de Enoc. Ya él no tenía ese conocimiento de Dios. Pero Judá creía que tenía todo bajo su control. Pero sabe, hermano, el pecado le va a llevar a usted a un lugar donde usted pensaba que nunca iba a llegar. El pecado lo lleva a usted a un lugar donde va a ese lugar y usted nunca pensaba que iba a llegar a ese lugar. Lo lleva a hacer cosas que usted dirá después, ¿cómo fue que yo fui tan tonto? Hice lo que hice. El pecado, hermano, en vez de tener usted bajo su control, el pecado termina controlando su vida. Créamelo, el pecado termina controlando su vida. Judá, dice la Biblia que más o menos estuvo, bueno, no dice la Biblia, pero se calcula que estuvo más o menos como 20 años en este lugar. 20 años pasó él alejado de su familia, de su padre, de sus hermanos. Y una cosa es importante que recordemos, es que el pecado, hermanos, es temporal. El placer del pecado es temporal. Pero sus consecuencias son duraderas. Las consecuencias del pecado duran por más tiempo y solo se acabarán hasta cuando Dios decida. Puede que sean años, pueden que sean semanas. El pecado engendra pecado y eso se ve en la vida en los hijos de Judá. Eso se ve en su manera de vivir y muy tristemente fue así. El ejemplo de Judá nos muestra que el pecado empieza cuando queremos. Cuando nosotros decidimos, ahí es cuando empieza. Pero las consecuencias, hermanos, muchas veces nos hacen llorar, nos hacen sufrir. Y tenemos que pagar las consecuencias. Y lo más triste, hermanos, muchas veces es que no solamente nos hacemos daño a nosotros mismos, sino que también a otras personas, a esos hijos que vienen al mundo. Eso es lo más triste. Pero recuerden, estoy hablando de la increíble gracia de Dios. Estoy hablando de la increíble bondad de Dios. Estoy hablando de ese don que Dios nos da a cada uno de nosotros. Ese regalo que nos da
porque Dios se preocupa por usted y por mí. Ahora entra un personaje interesante en la vida de esta familia. Judá le busca a su hijo una esposa y encuentra a Tamar. Y Tamar, que es una muchacha, pues como toda muchacha ilusionada, ¿verdad? Se casa con este muchacho. Pero ya como hemos leído aquí en el versículo 7, que este esposo de ella hizo lo malo delante de Dios. En vez de ayuda fue una pena. Y aquí vemos por primera vez que Dios hace juicio directamente sobre un ser humano, individualmente. Dice la Biblia que Dios le quitó la vida a este muchacho. Para que Dios haya hecho eso, yo me imagino que tuvo que haber hecho cosas muy horribles, muy feas. Porque siempre cuando Dios hace un juicio lo hace de una manera colectiva. En el diluvio, Noé y su familia se salvaron, pero muchos perecieron. Sodoma y Gomorra, dice la Biblia, que solo Lot y sus hijas se salvaron, todos los demás perecieron. La historia continúa, hermanos, y resulta que este primer esposo de Tamar muere. Y la costumbre en aquel tiempo era de que si no había hijos en ese matrimonio, el hermano tomaba el lugar del fallecido, pero había algo que el nuevo esposo, o sea, el hermano, se casaba con esta persona, con esa señora, pero sus hijos no iban a ser sus hijos, eran hijos de su hermano. Son costumbres que ahora ya no las tenemos, pero así era en aquel tiempo. Pero la Biblia dice que este muchacho, Onán, no lo hizo por eso. Lo hizo nomás por deseos carnales, por deseos bajos, porque él hacía algo que no debería haber hecho y lo estaba haciendo, porque él no quería darle hijos a su hermano. Así que Dios también hace juicio contra este muchacho. Y así se queda la pobre Tamar nuevamente viuda. ¿Están siguiendo la historia? Una cosa trae otra cosa. Esa cosa trae otra cosa. Y no hay felicidad en el hogar. No hay paz en el hogar. Y eso lo vemos a nuestro alrededor, hermanos. No hay paz en el mundo. La gente sufre. La gente se angustia. No tienen paz con sus hijos. Cónyuges no tienen paz uno con el otro. No tienen paz ni con el perro, creo yo, que está en la casa. El capítulo anterior dije al principio que hablaba de José. José como buen muchacho, amante de las cosas buenas, siempre obediente, temeroso de Dios. Y ahora nos encontramos con Judá, que es todo lo opuesto a José. ¿Se imagina usted cómo se sentía Jacob? Pero yo le quiero decir, hermano, tenga presente esto lo que le voy a decir. Dios tiene un propósito en la vida de cada ser humano. Dios tiene un propósito en ti, hermano. Por muy jovencito o jovencita que estés, Dios tiene un propósito para tu vida. No lo dudes. Dios quiere darte a ti lo mejor para que tú seas feliz. Dios quiere darte a ti lo que tú necesitas para que seas feliz. A pesar de lo malo que hacían estos muchachos, Dios los amaba. Y así fue cierto en la vida de Judá, hermanos. Hace miles de años esto es también cierto en la vida de cada persona hoy en día que Dios le ama. Y no importa lo malo que tú hagas, Dios te ama. Dios te ama
porque tiene misericordia de ti. Aunque la familia de Judá era una familia inmoral, Dios estaba entre ellos. Aunque nuestra familia no sea una familia modelo, no sea una familia para ponerle en un póster que diga la familia de este hermano es la familia que todos quisiéramos ser como ellos son. Aunque no sea así, Dios está en tu hogar, créelo. Dios quiere sacarte de donde tú estás. A pesar de tus errores, a pesar de mis errores y pecados, a veces Dios quiere que por medio de las tragedias vengas a Él. Vengas y te arrodilles a Él y te rindas a Él. Judá perdió dos hijos jóvenes. Y él no quería que el tercero tampoco muriera. Así que hace algo que un suegro nunca debería de hacer. Hace algo y manda a Tamar de regreso a su casa. Aquí está la historia. No vamos a ir leyendo todo el capítulo, porque toma mucho tiempo. Él manda a Tamar de vuelta a su casa, hermanos. Eso no se hacía en esos tiempos. Manda de vuelta a la muchacha a su casa. Ahora ella llega como una muchacha, ¿cómo? Viuda y avergonzada. Volver a casa de esa manera, ya nadie así la podía querer a ella. No puede dar familia. Lo primero que dice el hombre en aquellos tiempos, no tuvo hijos, tuvo dos esposos, pero no tuvo hijos. No, ¿cómo? No me puedo casar con ella, no tiene hijos, no puede dar hijos. Era humillante. Así que Judá la engaña prometiéndole algo, prometiéndole a su hijo menor. Pero ¿sabes qué le dice? No te puedo dar a este último, que se llamaba Sela, porque está todavía chiquito. Deja que él crezca y te vas a casar con él, así que vete a tu casa. Ahora, Tamar. Recuerden este nombre, Tamar, porque es un nombre muy importante en la Biblia. Tamar ahora ha sido usada y humillada por tres hombres, por Onán y ahora por Judá. Ella fue incapaz de darle descendencia a su esposo. Por eso, para la sociedad de aquel tiempo, ella no tenía valor, no tenía estima. Era triste para una viuda en aquel tiempo. Era triste, porque ya no tenía la protección del esposo. La demás familia los dejaba, no la miraban bien. Pero ¿saben qué, hermanos? Dios no se olvida de los humillados, Dios no se olvida de los desechados, Dios no se olvida de los desterrados, de los menospreciados. Dios hará justicia por esta mujer. Y Dios hizo justicia por Tamar. Veamos el versículo 12. Ahora Judá se encuentra en una situación peor aún. Dice el 12, pasaron muchos días y murió la hija de Súa. ¿Quién era la hija de Súa? La mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timat, y él y su amigo, ¿se recuerdan de ese amigo? El que se le pegó como un chicle, Ira. Murió su esposa y dice, ¿qué hace? Dice la Biblia, ¿qué hace Judá? Va y se quiere olvidar de la tragedia que está en su hogar. ¿Y qué es lo primero que hace? ¿A quién busca? ¿A Dios? No, busca al chicle, a la garrapata, a Ira. ¿Por qué? Porque ese es el que le ha enseñado a él a hacer las cosas malas. Y así somos nosotros. La historia de Judá es también nuestra historia, hermanos, de alguna u otra manera.
¿Mm? Ahí, Señor, ahí en ese tiempo, en la fiesta esa, hay dinero, y cuando hay dinero hay mucho party. Hay alegría, hay fiesta, hay placeres, y busca a su buen amigo Ira. Saben, estos dos no eran hermanos de sangre, pero sí eran hijos del pecado los dos. Estos dos se llevaban así, como diríamos ahora, uña y mugre. Se juntaban los dos y eran perfectos uno para el otro. Uno era hijo de Dios y el otro no. Eso es lo más triste. Uno complementaba al otro y eso los unía. Ahora empieza la etapa nueva en la vida de Judá y su amigazo Ira. Sigamos leyendo. Dice que cuando llegó y empezó esa fiesta, ¿qué hizo Judá? Dice Judá en el 14. Entonces se quitó, en el 13. Hoy vamos más para atrás. En el 12 dice. Pasaron muchos días y murió la hija de su mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas y fue allí con su amigo Ira. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Timat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timat porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Ahora Tamar, hermanos, se pone bella, se pone hermosa porque la promesa no se le había olvidado a ella. Judá le había dicho, te voy a dar a mi hijo, pero espera que crezca. Y ahora ella ve que Sela ahora, o Sela, está grande, ya puede juntar, ya es mayor de edad. Pero mire lo que le espera a esta mujer. Y se apartó del camino y la vio Judá. Y ahí viene algo triste de Judá. Mire lo que dice la Biblia. Y la tuvo por ramera. Y la vio y la examinó y la juzgó y la condenó. Y le dijo, tú no eres una mujer que vale la pena, eres una ramera. Pero bien que quería satisfacer los deseos malos este hombre. Porque ¿qué hace él? Le propone algo indecente. Y aquí empieza la historia de Tamar. Es interesante, hermanos, que ella le pide algo a Judá. ¿Qué me vas a dar? Y él le ofrece un cabrito. Le ofrece algo. Y vemos que era tan sinvergüenza Judá de que mejor se lo manda con su amiguito. ¿Se recuerdan? Se lo manda con él. ¿Por qué? Porque él creía, no, yo soy el patriarca, me da vergüenza ver otra vez a esta mujer, no, ¿qué va a decir la gente? Mejor ve tú, llévale ese regalo. En Judá está el ejemplo de un hombre que estaba realmente vencido por el pecado. No luchó ni un poquito para no hacer lo que ya estaba deseando en su corazón. Por eso el Señor Jesús dice en Mateo 5:28, todo hombre que vea a una mujer ya con deseo en su corazón, ya pecó, aunque no haya cometido el acto. Ya pecaste en tu mente y eso le pasó a este Judá. Y eso nos pasa a todos nosotros. O podemos decir también esto de las damas. Ustedes tampoco se quedan sin nada, también va para ustedes. ¿Qué estaba viendo él? ¿Se dan cuenta? Judá estaba viendo cosas que no debería haber visto. El Señor Jesucristo dice en Mateo 6:22, si tu ojo es bueno, dice, tu cuerpo estará en luz.
O sea, nos está diciendo el Señor Jesús, jóvenes, y también para los adultos, cuidémonos de lo que vemos. Es para todos esto. Cuidemos de lo que vemos. El Señor Jesús dice, si tú ves cosas buenas, serás bueno, andarás en luz. La Biblia habla de luz y tinieblas, y las tinieblas la compara como ¿qué? Como pecado. En luz como vida, sin pecado. Y en la historia vemos a muchas personas, hermanos. Salomón, Sansón, el rey David, se quedó ahí un cierto tiempo para ver. No aprendieron como José, de que cuando tuvo esa seducción de esta mujer, ¿qué hizo José? ¿Qué dice la Biblia que hizo? Dice la Biblia que salió corriendo. Y esto, joven para ti y jovencita también. Cuando veas que alguien te quiere hacer pecar, corre, corre, créemelo, corre. Digas, no, yo no puedo hacer esto. Corre, hermanos, corre, hermana. Porque el enemigo pone la trampa y a veces caemos así. ¿Han visto ustedes las trampas para las palomitas? Van comiendo la comidita y cuando sienten, la trampa se cierra y ya no pueden salir. Así que, hermanos, pensemos que ahora Tamar, leyendo la historia en el versículo 16, dice que Tamar ahora tiene a Judá en sus manos. Le promete ahora que él le diera el cabrito, pero ella le dice, no, no quiero más, porque puede ser que ahorita sí me estás prometiendo algo, pero después no me lo mandes, así que mejor dame algo. ¿Y qué le pide? Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, dame tu sello, tu cordón y tu báculo. Nada pidió. ¿Sabes qué? Quiero que me des ese carro nuevo que tienes, me gusta. Oh, tienes una tarjeta de crédito, no importa, dámela. Si tienes ahí una casita, está bien, dámela. Le pidió todo lo que tenía. No era cosa fácil lo que le estaba pidiendo. Y sin embargo, por satisfacerse, llegó a hacer lo impensable. Esto es un punto importante, hermanos. Ahora Judá está siendo él consumido por lo malo que está haciendo. Y yo quiero que pensemos un poquito en esto. Que es bueno reconocer, hermanos, cuando uno está haciendo malo. La Biblia dice que nosotros debemos de pedirle a Dios, Señor, ponme en la balanza y enséñame a ver dónde yo estoy fallando. ¿Qué es lo que pesa más en mi vida? ¿Las cosas buenas o las cosas malas? Pongámoslo en la balanza. Nos daremos cuenta de lo que hay más malo y lo que hay menos. Así que ahora Judá encuentra que está triste. Y cuando él se da cuenta de sus pecados, empieza a saber que está, como quien dice, sucio. Y eso es bueno que nos demos cuenta, hermanos, porque cuando nosotros no nos damos cuenta de nuestro pecado, nos llenamos de hipocresía, nos llenamos de orgullo, nos hace dependientes de Dios cuando aceptamos que somos pecadores, nos hace comprensivos, hermanos, eso nos hace tolerantes. Cuando tú crees, hermano, cuando yo creo que yo soy bueno, no me doy cuenta de mis errores, no me doy cuenta de mi pecado y veo a los demás como pecadores, como malos, y yo creo que yo sí valgo y el otro no vale. Yo creo que yo me merezco todo, el hermano no se merece nada. Yo quiero los mejores puestos, yo quiero los mejores lugares, el mejor trato de los demás. Alguien no me ve bien, pero ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿No sabe quién soy yo? Es peligroso cuando yo no pienso así de mí. Si yo soy pecador,
Yo debo de venir ¿a dónde? A Cristo Jesús. No menospreciemos ese don de Dios. Y aquí podemos ver la paciencia de Dios con Judá. La providencia, hermanos, se muestra en la vida también de Tamar. Ahora Tamar ya está mayor de edad. Y dice que cuando tuvo esta relación con Judá quedó embarazada. Ahora Tamar es la princesa. Y saben de paso, Tamar significa palmera. Su nombre de ella significa palmera. Antes Tamar era la palmera que no tenía vida. La palmera que estaba marchitada, que no era verde, frondosa, resplendorosa y hermosa. Ahora Tamar es la palmera que vuelve. Es la palmera que está verde, que da críos. La palmera ahora llena de felicidad y hermosa. Ahora ella es la madre de los hijos del patriarca. Y saben, después de este evento, Judá es transformado. Ahora él es un pecador arrepentido, inicia una etapa nueva con Dios. Ahora Judá ya no es el mismo hombre de antes. Esto le cambió a él. El versículo 26 dice, entonces Judá reconoció a los hijos de Tamar, mas justa es ella que yo. ¿Se imaginan lo que decía ahora Judá de Tamar? Más justa es ella que yo, por cuanto no le ha dado a Sela mi hijo y nunca más le conoció. No le exigió, me tienes que cumplir lo que me prometiste, Judá. Recuerda lo que me prometiste. Le dijo ahora, no, ella es más justa que yo. En otras palabras, tú eres mejor que yo. ¿Cuánto nos atrevemos a decirle a un hermano, ¿sabes qué, hermano? Yo considero que tú eres mejor que yo. Atreveríamos a decirles, hermana, usted es mejor que yo. La verdad, usted es mejor que yo. Pero no, siempre creemos que nosotros somos los mejores. Siempre pensamos de esa manera. Yo soy el mejor, predico mejor, camino mejor, me visto mejor, hablo mejor, manejo mejor. Nos damos cuenta, hermanos, en el capítulo 44 de Génesis, otra evidencia del cambio de Judá, ahora él se transforma en intercesor. ¿Se acuerdan la trampa que le puso José a sus hermanos? Puso la copa de él en el saco de Benjamín y después los acusó de que se estaban robando la copa. Entonces dijo José, como pago de esto, este muchacho se tiene que quedar. Y saben, Benjamín era hermano de padre y madre de José. Y ahora, ¿qué dice Judá? Señor, no. Él es el preferido de mi papá. Él es el último niño, es el último hijo. Mira, si lo dejamos aquí, mi papá se va a morir. Mejor, ¿sabes qué? Le dice Judá, yo me quedo en vez de él. Qué bonito eso, ¿no? Que Judá ahora piensa de esa manera. Ahora él está intercediendo por su hermano y prefiere él recibir el castigo y no su hermano. Ahora Judá se asemeja más al Señor Jesús. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Yo he pagado tu deuda. Yo soy el intercesor. Y este debe ser nuestro objetivo, ser semejantes al Señor Jesús. Ahora Judá nos dice, yo no soy el mismo, soy un hombre transformado. Dios lo apartó. Yo anduve en pecado, dice, ahora soy un hombre nuevo. He sido cambiado completamente. He sido restaurado completamente. Y saben, hermanos, ¿qué quiere decir la palabra restaurar? Restaurar quiere decir hacerlo de nuevo. Cuando usted restaura una cosa, una maquinaria, una herramienta, lo está haciendo de nuevo prácticamente. Si usted antes era un borracho, ya no lo es. Si es un mentiroso, ya no es mentiroso. Si era un jugador y parrandero,
ya no lo es. Si era chismosa, ya no sea chismosa. O también para ustedes, porque hay unos que son bien chismosos. Ya no es chismoso. Esto es increíble y eso se llama gracia de Dios. Se llama misericordia de Dios. Ahora, usted está preguntando, ¿pero qué tiene que ver la vida de Judá conmigo? ¿Se ha preguntado usted hasta ahorita de todo lo que he dicho? ¿Qué tiene que ver la vida de Judá conmigo hoy, en el 2022, aquí en los Estados Unidos o en los diferentes países donde nos están viendo? ¿Qué tiene que ver esa vida conmigo? Yo le digo que tiene que ver mucho, porque la historia de cada personaje en la Biblia es también su historia. Es mi historia. Una vez mi esposa me dijo, qué bueno que en la Biblia está escrito todas las cosas malas que han hecho todos estos hombres, porque si no, ¿qué chance tendríamos nosotros de salvarnos? ¿Ah? ¿Se ha puesto ustedes a pensar en eso? ¿Qué chance tiene usted entonces de salvarse? La Biblia dice que mucho, porque Cristo lo ama. ¿Sabe, hermanos? La Biblia habla del león de Judá. La Biblia no habla del león de José. No habla del león de Manasés, los hijos de José. Dice león de Judá. Ahora, ¿quién es ese león de Judá? Cristo Jesús. Ahora Él empieza a asomarse en la historia. ¿Y sabe por qué? Porque Dios así lo quiso, por su misericordia. Judá ahora es más importante de muchos en la Biblia. Judá ahora es uno de los antecesores del Señor Jesús. Y Tamar se da cuenta, mi hermano, si estaba pensando algo malo de ella, Tamar ahora es una de las abuelitas del Señor Jesús. Todo por la gracia de Dios. Todo por su misericordia. Cuando Dios salvó a Noé, pensaba en usted. Cuando Dios hizo todas estas cosas, estaba pensando en usted. Cuando lo sacó de Egipto, estaba pensando en usted. Cuando Dios hace un acto de misericordia, estaba pensando en todos nosotros, hermano. En todos nosotros. Cuando lea las historias de la Biblia, está leyendo la historia de tu familia. Estamos leyendo la historia mía y suya, de mi familia, de mi niñez, de cuando era adulto, ahora que soy viejo. Todo está también ahí mío. Saben, si José no hubiera perdonado a sus hermanos, no estuviéramos aquí nosotros, porque no hubiera nacido David, el Redentor. La historia de Judá y Tamar está llena de pecado, de mentira, pero también está llena de misericordia, de amor, de paciencia. Ahora yo les pregunto, hermanos, si usted los pusiera yo a escoger, ¿a quién escogerían? ¿A José o a Judá? El niño bueno, el niño que salió corriendo, el jefe de Egipto, o Judá, el mentiroso, el que se anda metiendo con su camarada ahí. ¿O a quién escogería usted? Yo escogería a José. No sé si usted, pero yo lo escogería. A él lo escogería. Pero dice que la Biblia dice que Jesús desciende de la tribu de Judá. No dice la tribu de José. José se alejó de sus hermanos porque lo vendieron. Judá se alejó por su pecado. José mantiene su identidad en Egipto. Judá cambia su identidad y se quiere parecer con todos sus compañeros. José llega a ser el gran primer ministro de un país y bendice a muchas personas. Judá se deja influenciar por un amigo para hacer cosas malas. José sale huyendo cuando una mujer lo quiere seducir. Judá busca una mujer, una ramera, como dijo él, para satisfacerse. José lo juzgan injustamente y va a la cárcel. Judá juzga injustamente a Tamar.
José vivió en el temor de Dios. Judá vivió como un hipócrita y profano lejos de Dios. Todos prefieren a José, estoy seguro. Pero la Biblia dice que Dios escogió la tribu de Judá y desechó la tribu de José. Judá es el monte de Sión que no se mueve, dice la Biblia. Dios no escogió a Judá porque él haya sido fuerte, sino que Dios lo rodeó de su infinita gracia. Dios no te escoge a ti, mi hermano, ni mi hermana, porque tú eres bueno o buena. Dios te escoge a ti porque te ama, por su misericordia, por su gracia. Por eso es. Dios, dice la Biblia, da a mostrar su poder con los más débiles, para que nadie se gloríe, para que nadie diga, yo soy bueno por mis propias fuerzas, para que nadie diga, yo soy el mejor. No, todos somos pecadores y todos necesitamos al Señor Jesús. Ya voy a terminar. Dios escoge lo que no es para que sea. Dios escoge la vergüenza para que sea santo, lo necio en sabiduría, lo débil en poder. Lo bonito de este libro, hermanos, de la Biblia, es que aquí me dice tal cual como soy yo. No anda con rodeos, no me anda diciendo cosas bonitas cuando no son cosas bonitas. Me dice realmente cómo soy yo. La Biblia me dice exactamente cómo es usted. Porque la Biblia me dice la verdad. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Cuando Judá, y aquí terminamos, vayamos al Génesis 48. Cuando Jacob, el papá de Judá, le dio la bendición a sus hijos, habla de esta manera de Judá. Lo vemos en el versículo 8. Dice así, Génesis 49, 8. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Esa es la bendición que le está dando Jacob a sus hijos y eso habla de Judá. La bendición es para Judá no porque él fuese el mejor, sino para mostrar que Dios puede salvar al más vil pecador. Porque si alguien no merecía ser bendecido y ser salvado, ese era Judá. Porque todos podemos pensar que José merecía más que Judá, y es cierto, porque él era bueno. Sin embargo, Dios se goza en llamar al más vil pecador y hacerlo una nueva persona. Amén. Dios se goza en sacar del hoyo más profundo al pecador que esté con el lodo hasta aquí al cuello y hacerlo una nueva persona. Eso dice David. Me has sacado del hoyo profundo del pecado y me has transformado como un hombre nuevo. Y eso puede decir también una hermana. Ya no soy la misma. Soy una nueva mujer en Cristo Jesús. Y saben que Dios no escogió a Egipto por conocimiento, ni a los fenicios como gente capaz, comercial, tenían mucho dinero. No escogió a los griegos por sabiduría, ni a los romanos por el poder militar. Escogió a un grupo de gentes que no eran nadie y los hizo gloriosos, los hizo magníficos, nos hizo ahora conocidos por todo el mundo. Además, el Señor Jesucristo dijo, de los judíos viene la salvación. Qué maravilloso es Dios, hermanos. ¿No dicen amén? Maravilloso Dios que puede fijarse en mí, que soy un vil pecador, que no merezco nada.
Y sin embargo, por su gracia, yo puedo encontrar en Él todo lo que yo desee para ser el mejor. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga y te guarde. Ponga en ti, Dios, su rostro y tenga de ti misericordia.